Hola chavos, en este video vamos a abordar el tipo de distribución de probabilidad cuando tenemos una variable aleatoria continua, es decir, cuando tenemos valores que pueden ser decimales al momento de realizar algún tipo de experimento o de ensayo. La distribución más utilizada en este tipo de variables aleatorias es la distribución normal. La distribución normal es aquella que se caracteriza por formar una campana de Gauss. De hecho, aquí en la parte inferior de la diapositiva pueden observarla, donde todos los valores coinciden con un valor central, conocido en este caso como media o el valor medio de la distribución. Normalmente, el cálculo de probabilidades en una variable aleatoria continua se realizan tomando el área bajo la curva de esta distribución de probabilidad. Entonces, para que se nos hagan más fácil todos los cálculos, vamos a tomar en cuenta una tablita, que es la tabla de la distribución normal estándar, donde ya se encuentran calculados todas las probabilidades debajo de cierto valor de la curva, que es lo que vamos a utilizar para realizar los ejercicios a continuación. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que cuando nosotros trabajemos con distribuciones de tipo normal, siempre nos vamos a encontrar con dos datos primordiales. El primer dato es la media y el segundo dato es la desviación estándar, ¿ok? Son los dos datos que caracterizan a esta distribución normal. Entonces, de todas maneras, normalmente pues las situaciones o las distribuciones no están estandarizadas, por lo tanto tenemos que estandarizar para poder recurrir a la tabla que les estoy mencionando. En este caso, para estandarizar vamos a utilizar esta formulita de aquí que nos menciona que vamos a realizar esta operación. X menos la media, esta X representa el valor que se requiere calcular o que nos pide tomar la probabilidad. Esta letra mu representa la media poblacional y esta sigma representa la desviación estándar. ¿Okay? Es muy importante, acuérdense que la desviación estándar es conocida como la raíz, o más bien se puede calcular como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si ustedes ven sigma cuadrada, me están haciendo alusión a la varianza, por lo cual debo yo calcular la raíz cuadrada para poder tener la desviación. ¿Okay? Entonces, son datos muy importantes que debemos tener en cuenta al momento de estandarizar una distribución normal. En la distribución normal podemos tener varios tipos de casos, de hecho 3 casos vamos a manejar. Uno, cuando la probabilidad se encuentra a la izquierda, en la cola izquierda, cuando se encuentra en la cola derecha o cuando se encuentra entre dos valores. Entonces, para ejemplificar y explicar estos casos, vamos a tomar esta situación de aquí. Nos dice, el precio promedio de las acciones que pertenecen a Airbnb es de 30 pesos y la desviación estándar es de 8.20. Suponga que los precios de las acciones están distribuidas normalmente. Entonces, aquí ya me están diciendo que se distribuyen normalmente y también yo puedo observar en la situación que me están dando una media y me están dando una desviación estándar. Por lo tanto, desde que yo vea media y vea desviación estándar en la situación, me están diciendo que debo usar una distribución de probabilidad normal. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el primer caso con estos datos de aquí. Ok, el caso 1 es la probabilidad de que la variable aleatoria normal sea menor o igual que un valor dado. Entonces, nuestro primer caso es que la probabilidad sea menor. En este caso nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de una empresa sea menor de 40 pesos? En otras palabras, nos están pidiendo determinar la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que 40. Entonces, en este caso vamos a seguir los siguientes pasos. Nuestro paso número 1 en todos los casos que tengamos de distribución normal va a ser estandarizar, ¿ok? Es decir, aplicar la formulita que les mostré en la lámina anterior, esta de acá. Entonces, en este caso voy a identificar primero los datos que nos conciernen, es decir, nos están pidiendo dónde voy a calcular la probabilidad que X sea menor o igual que 40. Por lo tanto, X igual a 40. Mu, o la media que nos dice el problema, checando la lámina anterior, es 30 y la desviación estándar que se caracteriza por sigma es 820, ¿ok? Entonces son los datos que voy a utilizar para estandarizar
que es la formulita de aquí. Entonces nos decía que era x menos mu, 40 menos 30, sobre la desviación estándar, que es 820. Entonces el resultado me va a dar 1.22, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden realizarlo en sus calculadoras a la par que vamos resolviendo esto en el video, para que puedan tener una idea de cuánto da. En este caso vamos a obtener un dato muy importante. Observen que al realizar ustedes la operación en la calculadora nos da 1.2195, etc. Entonces aquí vamos a tratar de redondear a dos cifras después del punto por cuestiones prácticas. Observen, o bueno, ustedes pueden realizarlo en la calculadora y van a observar que como resultado van a obtener 1.2195. Me voy a fijar en la tercera cifra. Si esa cifra es 5 o mayor que 5, los dos decimales anteriores los voy a redondear al siguiente entero. En este caso yo tenía 1.21, como mi tercer dígito fue 9, lo voy a redondear a 1.22, que es lo que tengo aquí, puesto que ahora me va a servir para localizar la probabilidad dentro de la tablita de la distribución normal. Entonces, una vez que yo ya hallé el valor estandarizado de z, que es 1.22, vamos a calcular ese valor de 1.22 en la tabla de la distribución normal. Aquí les estoy poniendo una tablita de un libro de estadística, donde ¿cómo voy a localizar esto? Si ustedes ven, se dan cuenta, hay una z, hay una columna y hay una fila con valores de z. Entonces, con estos valores yo voy a formar el valor de z que yo obtuve en el caso anterior. Si ustedes pueden observar aquí en z, voy a empezar primero con la columna y voy a tomar las primeras cifras, una antes y una después del punto decimal. Es decir, observen, acá tengo 1.22, entonces voy a tomar la cifra antes del punto decimal y la que se encuentra después, en este caso 1.2. Entonces voy a localizar 1.2 aquí, en la columna de Z, aquí está. ¿Y qué me hace falta? El 2 de acá. Entonces, ¿cómo lo puedo yo obtener? Sumándole 0.02 a ese 1.2, ¿ok? Entonces, nada más voy a buscar la intersección entonces de ese 1.2 con el 0.02 de acá. Entonces, la intersección es este valor que les tengo yo subrayado en amarillo, que es 0.8888. Esa es la probabilidad que me da la tabla de la distribución normal. Es decir, ese 1.22, la probabilidad es 0.8888. Entonces, si ustedes pueden observar, cuando yo estandarizo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy igualando que la probabilidad que x sea menor a 40 va a ser igual a la probabilidad de que el valor z que yo hallé cuando estandaricé sea menor que este resultado, ¿ok? Que 1.22. Entonces, la tablita me dice que esta probabilidad de acá, que z sea menor que 1.22, es 0.8888. Por lo tanto, puedo hacer una analogía que la probabilidad que x sea menor o igual a 40 es lo que yo localicé en la tabla, ¿ok? Es 0.8888 o convirtiéndolo a decimal es 88%, ¿ok? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Ustedes pueden darse cuenta en el manual de asignatura que... a ver, déjenme lo abro. Pueden darse cuenta aquí en el manual de asignatura, yo les tengo puesto lo que son las fórmulas de la probabilidad normal. Aquí está. Para todos los casos, que tenemos tres tipos. Para el primer caso, cuando es menor, es esto de acá. Cuando se encuentra entre dos valores, hay que usar esta fórmula. Y cuando es mayor, hay que usar esta fórmula de acá. Entonces, esa parte teórica de las formulitas las pueden checar en el manual de asignatura, nada más que aquí en el video ya lo estoy llevando a la parte práctica, pero es importante que cuando vean los videos tengan a la mano el manual para que entiendan lo que se les está explicando, ¿va? Bueno, ese fue entonces el caso 1, muy importante. La tablita que van a manejar ustedes es esta de acá, es muy parecida a la del libro. Entonces, si yo quiero buscar un valor de z igual a 1.22, que es el que trabajamos aquí en el video, en el ejercicio, tengo que localizar aquí primero en la columna el 1.2. Acuérdense que es una cifra
antes del punto y una después del punto. Entonces voy a buscar 1.2. Me localizo acá, es 1.2, ya lo tengo en la columna. ¿Qué me hace falta para que yo complete el 1.22? Sumarle 0.02 y ese punto 02 lo voy a localizar aquí en la parte de arriba, aquí en la fila. Entonces la intersección de este 1.2 con el punto 02 es 0.8888, que es el mismo que les planteé aquí en la diapositiva, ¿ok? Entonces, cuando tengamos una probabilidad que sea menor, que me estén pidiendo que sea menor, es seguir este caso. Nada más, primero es estandarizar y después el valor que me haya dado z es el que voy a localizar en mi tablita de la distribución normal y ese valor que yo obtenga ahí va a ser el resultado de la probabilidad, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro caso 1. Nuestro caso 2 es cuando tenemos la probabilidad entre dos valores. Por ejemplo, nos piden cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de la empresa se encuentre entre 20 y 50 pesos. Entonces, aquí ya no me están diciendo que sea menor a algo, sino que se encuentre entre dos valores. Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, vamos como que a partir esa probabilidad. Y primero voy a calcular la probabilidad del valor menor, que X sea menor que 50. Estoy partiendo aquí. Estoy tomando la probabilidad que X sea menor que el dato mayor, ¿ok? Entonces hago los mismos pasos que hice en el caso anterior. Primero voy a estandarizar esta parte, ¿ok? Entonces, siguiendo aquí o localizando nuestros datos, X va a ser igual a 50, que es el valor que me están pidiendo calcular. Mu, que es la media, pues ya la teníamos desde el ejercicio original, que es 30. Y sigma, pues es 820, ¿ok? Esa media y sigma lo sacamos de aquí del ejercicio original. Ok, chicos, una vez que ya tenemos localizados los datos, ahora el siguiente paso es estandarizar, utilizando la fórmula que usamos en el caso anterior. Aquí observen que voy a restar el valor que quiero calcular de la probabilidad, que es 50, menos la media entre la desviación estándar, que es 8.20, ¿ok? Entonces, esto vamos a colocarlo en nuestras calculadoras, 50 menos 30 entre 8.20, y vamos a obtener como resultado 2.4390. Es muy importante que aquí recordemos que tenemos que redondear a dos cifras por la cuestión de localización en la tabla. Entonces aquí, para redondear, voy a tomar en cuenta la tercera cifra después del punto decimal, y si es 5 o mayor que 5, entonces las dos cifras anteriores las voy a redondear al siguiente valor, ¿ok? En este caso tengo 2.439, entonces como la tercera cifra es 9, ya no sería 2.43, se convierte en 2.44. Ok, entonces ese 2.44 ahora lo voy a localizar en mi tabla de la distribución normal. Voy a localizar primero el 2.4, como ya habíamos mencionado, un dígito antes del punto y uno después del punto. Localizo 2.4 aquí en la columna primero. ¿Y qué es lo que me hace falta para completar 2.44? El punto 0.4. Ese punto 0.4 lo vamos a localizar aquí en la fila de la distribución normal, aquí arriba. Entonces la intersección de 2.4 y punto 0.4 es la probabilidad que estoy buscando, que en este caso es 0.9927. ¿Ok? Aquí está, es 0.9927. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor a 2.44 es 0.9927. Mi siguiente paso va a ser encontrar la probabilidad de la parte que yo dejé. Si ustedes se recuerdan, partí la probabilidad. Entonces, aquí voy a buscar ahora esta parte, la probabilidad de que x sea menor o igual a 20. Entonces, esa es la que voy a buscar aquí. Y para eso voy a plantear los datos de nuevo para poder estandarizar. En este caso, x es 20, mu y sigma no cambian, es el problema que he estado manejando. La media es 30, la desviación es 820 y realizamos ahora la estandarización, que sería 20 menos 30 entre 820 y vamos a obtener menos 1.2195.
En este caso, recordamos otra vez, hay que redondear a dos cifras, por lo tanto, voy a tomar en cuenta la tercera cifra después del punto decimal, que en este caso es 9, por lo tanto ya no sería menos 1.21, sería menos 1.22, ¿ok? Que es lo que tengo aquí. Y análogamente voy a localizar ese menos 1.22 en mi tabla de distribución normal para que yo pueda obtener el valor. Entonces aquí en la tablita que estamos manejando, aquí veo en esta columna hay puros positivos, pero me paso a esta columna del lado izquierdo donde hay valores negativos. Entonces voy a localizar primero menos 1.2, ¿ok? Entonces menos 1.2 está aquí, lo estoy localizando en la columna. Ahora voy a localizar lo que me hace falta en la fila, que es 0.02, ¿ok? Para que yo forme menos 1.22. Entonces acá está el punto 0.2 y mi resultado va a ser la intersección, que en este caso sería 0.1112, ¿ok? Entonces vamos a seguir checando acá la tablita. ¿Ok? Una vez localizado la probabilidad que z sea menor que menos 1.22, esto me da 0.1112, que es lo que les acabo de mostrar. Y ahora que ya tengo las dos probabilidades, tanto la de 50 y la de 20, ahora vamos a aplicar esta formulita. Cuando nosotros tengamos que buscar o localizar una probabilidad que se encuentre entre dos valores, siempre vamos a realizar esto. Vamos a hacer la probabilidad del dato mayor menos la probabilidad del dato menor. En este caso, nosotros extrapolando los datos o estandarizándolos utilizando la variable normal estándar, entonces buscamos que primero la probabilidad que z sea menor que 2.44 y luego el que sea menor que menos 1.22. Entonces nada más voy a tomar aquí lo que me dio la probabilidad que z sea menor que 2.44, que fue 2.9927. Aquí está. 0.9927 y voy a tomar la probabilidad que me dio que z sea menor que 1 menos 1.22, que fue 0.1112. Entonces nada más le estoy restando al mayor el menor. Y la resta de esas dos probabilidades es 0.8815, que va a ser nuestro resultado final, nuestro resultado de la probabilidad original que estábamos buscando, ¿ok? Entonces, cuando tengamos una probabilidad entre dos valores, simplemente es partir esa probabilidad. Primero vamos a calcular la probabilidad del dato mayor, luego la probabilidad del dato menor y hacer la resta de ambos para que podamos obtener el resultado final. Y aquí está, puede ser como un punto decimal o como porcentaje. Muy bien, y vamos a ver nuestro último caso ahora de probabilidad, que es cuando la probabilidad es mayor que un valor dado. En este caso nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de la empresa sea mayor de 40? Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo determinar la probabilidad que X sea mayor que 40. Para ello, vamos a siempre a comenzar estandarizando. Planteamos acá nuestros valores. X pues es el valor que me están pidiendo, mu es la media, 30, seguimos trabajando con el mismo ejercicio. Sigma es 820, que es la desviación estándar, seguimos trabajando con el mismo ejercicio. Entonces estandarizamos, acuérdense, tengo que restar la x menos mu, 40 menos 30, entre 8.20 y me da 1.22. Esto nosotros ya lo habíamos calculado en el primer caso, si ustedes recuerdan. ¿Cuál es la probabilidad? Cuando z es menor que 1.22, ¿ok? Entonces, aquí yo ya localicé este valor. Cuando z vale 1.22, ¿a qué es igual? Vimos que es 0.8888, ¿ok? En este caso no lo estoy volviendo a calcular porque yo ya cuento con ese dato, era el que teníamos aquí, ustedes recuerdan. Fue el primerito, de hecho, que les mostré. Aquí está. ¿Ok? Es este de acá. Cuando z es igual a 1.22, me dio 0.8888. Entonces no lo estoy volviendo a localizar porque ya lo tenía. Pero en caso de que no lo tengamos, sí habría que calcularlo de la manera que hemos estado haciendo. El valor que nos dé z, buscarlo en la tablita y ya, ¿ok?
Entonces, en este caso ya contamos con ese valor, es 0.8888. Sin embargo, nos hace falta un paso extra. Cuando nosotros tengamos que calcular la probabilidad de que X sea mayor que algún valor, vamos a hacer la siguiente o usar la siguiente formulita. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que ese valor. Es decir, 1 menos la probabilidad de lo que nos haya dado Z. ¿Ok? En este caso, voy a poner 1 menos lo que vale Z. ¿Cuánto vale Z? 0.8888, ¿ok? Es lo que ya había yo calculado en el paso anterior. Entonces la resta de 1 menos 0.8888 me va a dar como resultado 0.1112, ¿ok? Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor a 40 es 0.1112 o 11.12%, como ustedes lo quieran manejar, ¿ok? Entonces, aquí hay un pequeño error, no es que sea menor, es al contrario, que sea mayor aquí. Ustedes perdonarán, pero error de dedo aquí. Bueno, entonces, chavos, ya vimos 3 casos muy importantes. Cuando es menor, nada más es la más fácil, es estandarizar el resultado de Z, lo busco en la tabla y lo que me dé la tabla ya es el resultado que me están pidiendo. Cuando tenemos una probabilidad entre dos valores es cuando hay que particionar. Primero voy a calcular la probabilidad del dato mayor, después la probabilidad del dato menor, hacemos la resta y ya tenemos el resultado. Y cuando nos pidan la probabilidad de un dato mayor, que sea mayor, entonces tenemos que hacer 1 menos la probabilidad de que ese dato sea menor, es decir, 1 menos el valor que nos dé o nos arroje Z, ¿ok? Entonces, esos son como que los criterios o los pasos que debemos ir siguiendo para poder resolver el cálculo de probabilidades cuando tengamos una distribución normal. Muy bien, pues esto sería todo por parte de la distribución de probabilidad continua usando la distribución normal. Y cualquier duda, chicos, quedo a la orden. Pueden enviarme un mensaje personal y con gusto aclaro toda pregunta que tengan. Es muy importante que tengan a la mano el manual también para que se vayan guiando de las fórmulas, de los pasos, etcétera, puesto que ahí también está descrito y desglosado toda la información. ¿Ok? Saludos, chicos.